Majestad, le presento a Invincible de la Tierra. Hola, hijo. Ha pasado tiempo. Y estamos aquí con el tercer episodio de Invencible. ¿Qué hechos superheroicos nos esperan en este episodio? ¿A quién veremos morir hoy? Pues ponte cómodo y prepárate, que ahora veremos el tercer episodio de la temporada 2 de Invencible. El episodio empieza mostrándonos a Mark a punto de llegar a la universidad. Es hora de que el pequeño abandone el nido según palabras de su madre. Ella se pone triste, pero sabe que es parte de la vida. Aún así suelta unas lágrimas y se despide de él, sin antes que Mark le diga que se verán el sábado para cenar juntos. Ya Debbie en el auto aún sigue triste, por lo que decide llamar al número de la tarjeta que le dio su amiga Olga en el primer episodio. Le responde una mujer que le dice que se pueden reunir más tarde esa misma noche. Pasando con Mark y William, estos ya estaban instalándose en su cuarto. Aquí William le explica que pondrá una regla para el cuarto compartido. Cuando esa media esté puesta en la chapa de la puerta, nadie puede entrar. O sea, porque estarán haciendo cositas. Y justo ahí llega un tipo diciendo que había una caja afuera. Eran las figuras de Mark, quien al ver a todos super maduros decide botar todas sus figuras, excepto uno, Ciensdog, y justo cuando vuelve, la media estaba en la chapa de la puerta. Por lo tanto se va con Amber, quien también le insinúa si pueden hacer cositas. Mark está un tanto sorprendido por la propuesta, pero acaba aceptando, aunque antes Amber saca una caja de condones, porque ya saben, la protección es lo primero. Aparte le pregunta a Mark si al ser un super tendrá super semen. Él cree que no, y luego de esto empieza la faena. Ahora salimos de la habitación, ya que el narrador ahora nos contará una pequeña historia ocurrida en el planeta Unopa. Todos los unopanos vivían de lo más tranquilo, tenían sus vidas chéveres, todos vivían felices, hasta que en menos de un segundo todo el pueblo se hizo caca. Era una devastación total, todo causado y originado por sí, acertaste, los Viltrumitas. Esta raza de guerreros aniquilaron a todos los posibles unópanos. Sin embargo, los pocos sobrevivientes no se quedarían de brazos cruzados. Les arrojaban rayos que sí, eran efectivos, pero ante tanto Viltrumita no pudieron contenerlos a todos, así que perdieron esa batalla. Ante esto, algunos unopanos se escaparon del planeta, pero con el fin de recobrar su planeta en el futuro, modificando genéticamente a los bebés unopanos, con el fin de hacerles frente a los Viltrumitas. Este hecho fue escuchado por Teidus, líder de los Planetas Unidos, el cual forjó una alianza con los unópanos para ayudarlos en tal noble acto. Ahora volviendo con los super bebés unópanos, lo intentaron varias veces, pero ninguno lograba sobrevivir, excepto uno, el bebé Allen, el único proyecto exitoso hasta el momento. Allen entrenó toda su vida, logrando superar las expectativas y darles una esperanza a su pueblo en contra de los Viltrumitas. Lo malo era que al intentarlo acabó bastante herido. Aún así, sí podía derrotar una que otra raza, por lo que su nueva misión sería buscar a un aliado para que lo ayude con el asunto de los Viltrumitas. En su búsqueda justamente se cruzó con Mark Grayson. Ahora, con esta nueva información, regresa a su planeta y conversa con la General Telia, quien le informa que otros planetas de la Alianza de Planetas Unidos fueron atacados por los Viltrumitas, perdiendo toda comunicación con ellos. ¿Pero que no panda el cúnico? Pues es justo en este momento donde Allen les cuenta a todos acerca del Viltrumita Mark, haciéndoles dudar a todos. Esta duda era acerca de que saben que un Viltrumita nunca olvida sus raíces de conquista. Aún así como que en medio le creen y no le creen a la vez. Y se cierra la reunión. Ya más tardecito a esto, Teidus conversa personalmente con Allen. Cree que existe un espía dentro de la Alianza de los Planetas Unidos, y que será su deber averiguar quién es y exponerlo. Misión que claro, Allen acepta sin dudar. No olvides suscribirte por favor. Ya de regreso a su casita lo ven jugar con Borg, su mitad gato, mitad rata, mitad pollo cíclope especial de mascota. Pero de pronto un ruido lo alerta. Era Telia. ¿Qué hacía ahí dentro? Pues no sé, pero lo trata de barjear teniendo relaciones con Allen. Más tardecito a su faena los vemos comer juntos. Allen comió una especie de gusanitos que Telia desagradaba. Y es justo aquí donde Allen le cuenta acerca del espía infiltrado en el Consejo de los Planetas Unidos, solo para acabar siendo secuestrado fuera de la nave por nada más ni nada menos ni nada más que sí, 3 Viltrumitas. Ellos querían información acerca de su encuentro con Invencible, pero como él se negaba a contarlo, le terminan sacando todo el jugo a Allen, golpeándole entre los tres sin que él pudiera defenderse. Al final, y para hacerlo más grotesco, hasta le sacan el ojo de su sitio de un golpe, le arrancan un brazo y finalmente le atraviesan el pecho de un putazo, dejándolo ahí, flotando a la deriva. Termina siendo rescatado por sus amigos, pero a duras penas puede vivir, y cuando Teidus lo va a ver, le pide a Telia que los deje solos, e inesperadamente, él parece ser el espía, ya que desactiva todos los equipos que mantienen vivo a Allen. Ahora, dejando esta historia de lado, volvemos con los guardianes, en este caso con Rex, quien le reprocha a Duplicate cómo se puede meter con Immortal, un tipo que lleva si no cientos, miles de años vivo, o sea un super duper viejo, aparte que le acusa de serle infiel con él. Ella primero le reprocha que él fue infiel primero con Ivy, aparte que si haces la cuenta de cuánto tiempo vivieron ella con sus clones, capaz alcanza la misma edad que Immortal. Bueno,
La verdad de todo esto era que Immortal y Duplicate tenían algo en común. Ambos sabían lo que era la muerte, tanto los clones de Duplicate como el mismo Immortal. Ambos lo habían experimentado y eso los unió como pareja. Asimismo Shadesmith acababa de llegar, pero como en realidad ni humano era, no sabía usar la máquina, así que solo hace el ridículo ante todo. Y por otra parte, Rudy estaba meditando en otra sala, con una proyección gigante de su cerebro arriba suyo. Amanda le pregunta qué era todo eso, y él comenta que esa meditación así toda extraña era con el fin de eliminar el miedo de su mente, pues era algo que él nunca había sentido antes y no le gustaba esa sensación. Ella no cree que sea buena idea, pues el miedo es algo innato en todos los seres vivos, y quitarlo sería ir en contra de nuestra naturaleza. Aún así, Rudy decide seguir con su proyecto. Aunque antes que Amanda se vaya, Rudy decide pelear una vez más con su miedo e invitarla al cine, algo que ella felizmente acepta. Ya de noche vemos a Debbie en un grupo de ayuda para parejas de superhéroes, y allí escucha el desgarrador testimonio de Theo. A causa de esto siente algo de temor al contar su historia, y aquí proceden a explicarle las reglas del lugar. Primero, solo puede llamar a otros bajo su nombre, sin mencionar sus apellidos o algún otro dato extra. Asimismo le explica que si no quiere hablar no hay problema, pero que eventualmente lo tendrá que hacer, si quiere ser ayudada al igual que todos. Ya saliendo de la sesión de ese día conoce a Theo, quien al principio se muestra súper duper directo, sin embargo acaban haciéndose amigos. Y regresando con Rudy y Amanda, con el fin de sentir miedo deciden ver una peli de terror, pero son detenidos por el boletero, quien les dice que la peli que quieren ver no es apta para niños, y que no pueden entrar sin el permiso de sus padres. Sin embargo, Amanda tenía un plan, le sobornó a una señora para que se haga pasar por su madre, y así consiguen la entrada. Luego de esto vemos la primera vez de Rudy probando unas hamburguesas con papas, una de las grandes creaciones del humano moderno, el cual Rudy piensa igual, comiéndose todo sin parar, aunque al parecer el plato era para ambos. Y de regreso con Debbie y Theo, ambos confiesan que se sienten solos, ya que en el caso de Theo comenta que su pareja era Green Ghost, y que como sabemos murió a manos de Omniman. Este hecho consternó a Debbie, quien solo se aleja triste y media llorosa. Mientras esto pasaba, Mark regresaba a su cuarto con William, y cuando se recuesta en su cama, William despierta de la nada, y le pregunta qué tal fue su primera vez con Amber. Él se niega a comentarlo, a su vez que argumenta qué tal fue su primera vez de ese día de William, ya que como sabemos, vio la media en la chapa de la puerta, y resulta que realmente no ocurrió nada, sino que esa era la media del ejemplo en realidad, al mismo tiempo que dice que tampoco es que piense tener relaciones ese año, pues aún sigue traumado por lo de Rick. Y justamente ahí alguien toca la puerta, aparece un tipo, un tanto extraño según el ahora traumado William, y cuando Mark va a ver, ve que era Science Dog, su figura de acción. Mark no lo cree ni por un segundo y lo confronta, creyendo que era un impostor. Al principio el perro se justifica diciendo que era de otra dimensión donde era real, pero sigue sin convencerle al chico. Esta pelea acaba cuando Mark arroja al perrito por los aires hacia un bosque, lugar donde expone su verdadera forma. Primero, explica que viene desde muy lejos, se pasó casi toda su vida viajando desde su planeta hasta la Tierra, y que era inofensivo. Su nombre era Nuolsot, y venía del planeta Traxa a ver a Mark, para pedirle ayuda para salvar a su gente de una lluvia de meteoritos que estaba ocurriendo allá en esos momentos. Él al principio se niega, pues está en una nueva etapa de su vida, la universidad, pero gracias al recién llegado William es que accede a ayudarlos, ya que la última vez que no ayudó a alguien, tanto William como Mark salieron afectados. Ante esto se decide ir con su nuevo amigo Alien, yendo a por Amber antes de nada, llamándola desde la nave, poniéndola al tanto y diciéndole que estará fuera del planeta un tiempo y no se podrán ver. Amber dice que está bien, y si todo es por salvar vidas, que vaya y que ella lo comprende. Antes de despedirse le quería decir que él amaba, pero justo se corta la señal, así que no le llegó el mensaje completo. Aquí Nuolsot le comenta que el viaje durará cerca de una semana, así que se podía relajar en lo que llegaban allá. Y regresando con la llorosa Debbie, esta le confiesa que su esposo era Omniman. Sí, por culpa de su esposo murió la pareja de Theo. Esto causó el repudio del hombre, diciéndole que lo mejor sería que nunca más vuelva a ese grupo de ayuda, ya que si está ella, no sería un lugar seguro para nadie. No olvides dejar tu like por favor. Y ahora pasando con Invencible, varios días pasaron, y por fin Mark ha llegado al planeta, por lo que es hora de bajar de la nave. Aquí Mark ve algo extraño, pues la dichosa tormenta de meteoritos no estaba ocurriendo. Nuolsot se justifica diciendo que igual exageró un tanto las cosas, y esa dichosa lluvia quizá no era para tanto. Aún así, Mark continúa su camino detrás de él. Al llegar al trono del supuesto monarca del planeta, a Mark se le hacía familiar su voz, y cuando lo mira, ve que era Omniman, terminando así el tercer episodio. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Recuerda que puedes suscribirte activando la campanita para estar al tanto de nuevos resúmenes. También no te olvides que puedes seguirme en mis demás redes sociales. Todos los links están en la descripción, así como mi canal secundario. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente resumen. Chau chau.